¿Cómo anda la muchachada? ¿Cómo les va? Espero que bien. Un día más de la cuarentena. Vamos que llegamos. Hoy vamos a hablar de hueso sacro, ¿sí? Esta es una pieza anatómica ósea que forma parte de la columna vertebral del raquis. Son las la porción, las dos porciones terminales, el sacro y el coccígeo, ¿sí? El hueso coccígeo o el coxis. ¿Bien? El hueso sacro tiene una forma de pirámide cuadrangular de base superior, vértice inferior, ¿sí? Con cuatro caras, ¿sí? Una base y un vértice. Bien, ¿cómo se orienta el mismo? La base de la pirámide hacia arriba y su cara anterior cóncava hacia adelante. Bien. Una vez que uno, como siempre digo, llevando el orden de las breves palabras, la posición, dónde se encuentra, que es un hueso que está ubicado en la parte posteromedial de la pelvis, ¿sí? Y se articula lateralmente con los coxales y hacia abajo con el coxis, hacia arriba con la cara inferior de la quinta vértebra lumbar. ¿Sí? Una vez que está orientado todo eso, podemos hablar de la descripción. La descripción de este es que presenta una cara anterior, una posterior, dos laterales. ¿Sí? Yo en la pizarra, ya para ganar tiempo, grafiqué la manera en la que lo vamos a ver en los libros, bueno, o tratar de imitar lo que puede ser un libro, no soy un gran dibujante, y del otro lado puse cómo uno debería de estudiarlo con gráficos, imaginándoselo, para que le sea más sencillo, ¿sí? Bueno, pero los dos primeros gráficos son de la cara anterior del sacro, ¿sí? Que es una cara cóncava, ¿sí? Bien, presenta en la línea media cuatro líneas transversales o crestas transversales sacras que a ambos lados, lateralmente, terminan en los orificios sacros. Un dato que es importante, o por lo menos lo describen la mayoría de los libros, es que los orificios sacros por donde salen los nervios terminales sacros son más grandes en los superiores que los inferiores y se van los espacios achicando desde arriba hacia abajo. Como particularidad mayor no hay otra salvando una, que puede ser una pregunta de examen, ¿sí? Que es que en la cara anterior del sacro o anterolateral del mismo se inserta el músculo piramidal, ¿sí? Y si yo lo viera de perfil al sacro, esta sería mi cara anterior y esta mi cara posterior, ¿sí? Esto vamos a hacer de cuenta que esto no es cara, o es una mitad, es la cara lateral, que arriba es cara en su parte superior y por debajo termina en un borde romo, no cortante, ¿sí? Bien, ya vamos a hablar de esa cara lateral. Por ahora, la concavidad anterior es la cara anterior que acabamos de describir, ¿sí? Si uno deseara hacer la pirámide cuadrangular de manera, con gráficos que uno entiende, que lo que uno va razonando en base a lo que le plantea el libro, la pirámide cuadrangular está dada vuelta. ¿Por qué es cuadrangular? Porque tiene cuatro lados, ¿sí? Como una pirámide egipcia, más o menos así, la doy vuelta y la base, ¿sí? Está hacia arriba. Que esa base, la cara superior del sacro, presenta la articulación con la cara inferior, ¿sí? De la quinta vértebra lumbar, ya lo dijimos. Bien, como otro accidente no hay más nada. En la cara posterior sí es convexa y tiene una serie de accidentes importantes, ¿sí?
En su línea media presenta la cresta sacra. La cresta sacra no es continua. Corresponde a la fusión de las apófisis espinosas, ¿sí? Por eso yo la grafico así como con intermitencias entre una cresta y otra. Es toda una cresta sacra, sí, fusionada. Bien, pero yo puedo ver las intermitencias, ¿sí? Que son 3, y 4 las apófisis espinosas de las que terminan fusionando. Hacia abajo, la cresta sacra se bifurca en 2, que son las astas mayores del sacro. Bien, esas 2 astas, si pueden apreciar, seguimos en cara posterior, me van a delimitar la escotadura ciática, ¿sí? Las astas del sacro la cresta sacro se bifurca en 2 astas y lo hace a la altura del 4º orificio posterior sacro. ¿Bien? A esa altura terminaría el conducto raquídeo, ¿sí? O conducto sacro, y por debajo me deja una escotadura que se va a llamar la escotadura sacra. Se continúan las 2 crestas, ¿se entiende? Por ahí es donde terminaría, ¿sí? Lo que sería la cola de caballo o el filum terminale, ¿sí? Que son las proyecciones de los nervios de lo que sería el sistema nervioso, ¿sí? Bien, a ambos lados de la cresta sacra yo voy a tener este espacio que es estilo, o como si fuera un canal, que me lo preguntaron varias veces por privado y la verdad que no sabían cómo delimitarlo. Bueno, si ustedes recuerdan, ahora vamos a tener un concepto para recuperarlo de lo que ya hemos visto. ¿Qué fusionaba o qué unía las 2 apófisis transversas con la apófisis espinosa? La lámina. Muy bien. Esa lámina es la que sería esta. O sea, aquí se proyectaría esa fusión y me terminaría dando el canal sacro, que después veremos y hablaremos un poco del mismo más adelante cuando veamos la zona, la anatomía mioarticular, ¿sí? De esa zona, o muscular. Lateralmente hacia afuera tenemos los tubérculos postero-internos, ¿sí? Estos tubérculos postero-internos, que son mediales al orificio sacro posterior, tenemos un póstero interno y tenemos los póstero externos, que los estoy dibujando acá, ¿sí? Allá los puse, bien, están en azul. Seguimos con los tubérculos póstero internos, muy importantes, ya verán por qué. Es la fusión de las apófisis articulares, ¿sí? De las vértebras sacras. Recuerden algo que me olvidé decir que es muy importante: la pieza sacra, la pieza ósea, está formada por la fusión de 5 vértebras. ¿Bien? Entonces de ahí surgen los accidentes. Esto es una carilla articular, una apófisis articular. De este lado del otro lado, de acá tendría la carilla. Me equivoqué. Esta es la carilla articular, la que da hacia atrás. ¿Está bien? Hacia adelante no. Y esta es la apófisis articular. Si yo proyecto su línea, es la de los tubérculos póstero internos. Sigo hacia afuera y me encuentro con los orificios sacros que ya describimos, que eran mayor. En la parte posterior hay una pequeña diferencia, pero lo que sería más que nada es que se va achicando el diámetro transversal entre ellos, ¿sí? Cuando van descendiendo. Bien, y hacia afuera, lateralmente, hacia afuera del orificio sacro posterior, me encuentro con los tubérculos póstero externos, que corresponden ¿a quién? A las fusiones de las apófisis transversas de las vértebras sacras. ¿Bien? No es un hueso difícil, no es complicado, es un hueso sencillo, pero sí hay algún que otro detalle que es pregunta de examen, como la inserción de los músculos.
En este caso, en la cara posterior, terminan o hay inserciones para los músculos espinales, ¿sí? Y me falta describir, si se fijan, vendría a ser lo que es la cara superior o base del mismo. Y aquí tengo nuevamente la descripción de una manera sencilla, representativa, muy esquemática, la pirámide cuadrangular vista desde posterior. Acá tendríamos la concavidad, acá tenemos la convexidad, y lo que hice fue cresta sacra, se bifurcan las dos astas, hacia afuera los tubérculos posterior-internos, el agujero sacro-posterior y los tubérculos posterior-internos. Aquí dibujé dos orejitas que simularían las apófisis articulares superiores de la primera vértebra sacra. ¿Bien? Bueno, sin más, esa sería la cara posterior del mismo. En la cara superior del sacro, ¿sí?, me pareció mejor representarla de manera esquemática y no hacer el dibujo. Bueno, uno trata de hacerlo lo más parecido posible, no soy dibujante, insisto con lo mismo, pero lo que tiene que quedar es que visualmente cuando uno representa en la pizarra, en el papel, ¿sí?, es la mejor manera de aprender la anatomía. Y como siempre digo, recupero las palabras de la Tallet, la anatomía hay que estudiarla 100 veces, olvidarla 100 veces, para poder recién decir que la estamos entendiendo, ¿sí? Bueno, ahora, en la cara superior o base del sacro tenemos de adelante hacia atrás el cuerpo. ¿Qué sería esto? Este es el cuerpo, aquí lo grafiqué el cuerpo de la primera sacra. Por detrás se encuentra el orificio del conducto sacro, que es la continuación del conducto raquídeo, ¿sí? Bien, y por detrás voy a encontrar la apófisis espinosa de la primera. Lateralmente hacia afuera tengo las apófisis articulares. Y algo que yo no dije, que lo puedo apreciar en la cara posterior, en la anterior y en la superior, que acá no lo grafiqué, pero vendría a ser esto, son los alerones del sacro, ¿sí?, que son como unas grandes alerones u orejas, así, o semi-orejas que se pueden ver desde arriba, como que es lo más prominente del hueso, ¿sí? Bueno, por último, para cerrar, las caras laterales. Como ya dije, la cara lateral son dos y tiene una parte superior y una inferior. La inferior se termina transformando en un borde y la superior presenta dos accidentes, ¿sí? Tres. La fosita auricular, que lleva ese nombre porque recuerda a los anatomistas de la época la idea de que tuviera forma de aurícula o de oreja. Bien, entonces se la describió. Acá hay que mencionar que la articulación sacroilíaca puede ser tomada, dependiendo del autor, de una diartrosis del tipo artrodias o una diartrosis como una elipsoidea, ¿sí? Prefiero quedarme con la elipsoidea. Yo particularmente no la veo como artrodia, pero dependerá de la literatura y eso corresponderá a quien les dé el material de estudio lo que él decida seguir con la corriente que él piense que es. Nunca, obviamente, eso se hace en clase o se consulta con el docente para saber cuál es la respuesta que el docente consideraría. No suelen bochar por estas cuestiones, pero hay que tener en cuenta que es una diartrosis, ¿sí? Bien, ahora, por detrás de la fosa auricular, que vendría a ser la cavidad auricular para los coxales, yo voy a tener lo que sería esto, la primera fosita cribosa, ¿sí?, que sería por detrás. Si esto es cara posterior, acá es cara anterior, hacia atrás tendría yo aquí atrás la fosita cribosa, la primera. Después tengo por debajo, antes, a la altura de cuando se transforma en un borde, las inserciones de los ligamentos sacrociáticos, ¿sí?, que también se van a insertar, ahora lo describo,
en los bordes laterales del hueso coxis. ¿Bien? Y también se va a insertar en esa cara lateral del hueso del coxis el músculo isquiocoxigio. El nombre del músculo siempre me da origen e inserción. ¿Bien? Por último, decir que la articulación, perdón, el hueso que continúa el sacro es un hueso en forma también de pirámide cuadrangular, que tiene 4 caras, tiene una base superior y un vértice, y lo que hay de interesante son las inserciones que acabo de describir. No hay más nada, es la fusión de 5 o 4 vértebras coxigias, ¿ok? Y la articulación, ¿sí? En este caso suele ser una anfiartrosis de la misma característica que puede ser la de la cara superior del sacro con la cara inferior de la quinta vértebra lumbar. ¿Bien? Hay algo que no quiero dejar de mencionar, ¿sí? Que no hay que llevarse por delante lo que es el ángulo promontorio, que es un ángulo formado entre la primera sacra y la quinta lumbar. Guarda porque hay dos, y por ahí hay veces que, a ver, depende de cómo se lo mire. Uno es ver, el ángulo es un ángulo obtuso, de 118 a 128 grados, 127 grados, 118 en el hombre, es más grande en la mujer, y ¿sí? Tiene una importancia ginecológica desde el punto de vista quirúrgico. ¿Por qué? Porque ahí se hace la promontocirugía. ¿Qué corresponde a la promontocirugía? Es cuando se ancla, ¿sí? Supongamos que la paciente tuvo los órganos pelvianos protuyeron por el orificio cervical, perdón, por el orificio vaginal y salieron hacia afuera, ¿sí? Eso, para los estudiantes, ¿sí? Tiene una corrección quirúrgica, es decir, que yo puedo anclarlo en ese ángulo, el promontorio, ¿sí? Eso es la promontocirugía. ¿Qué hago? Agarro el útero, ¿sí? Lo anclo y lo inserto en ese ángulo. Bien, entonces la paciente no tiene lo que se le llama un prolapso vaginal. El prolapso es el descenso de todos los órganos por vencimiento de los músculos, de los ligamentos que sostienen en la pelvis a los órganos reproductores femeninos, ¿sí? Entonces se lo ancla para sostenerlo. Nada más que eso sería lo interesante, y hay que ver que hay diferentes perspectivas. Van a encontrar por ahí que el promontorio dice que tiene 30 grados. No es el promontorio, es un ángulo que forma con la horizontal, ¿sí? El hueso sacro, que no es lo mismo que todo el promontorio completo, que si es un ángulo de 118 a 127, 28 grados, ¿sí? Con esto acabamos de describir lo que es el hueso sacro. Espero no haberme extendido porque se hacen muy pesados los videos. Que tengan muy buena tarde, chicos. Nos vemos en el próximo video.